Bien, buenas noches. Eh, a empezar nuestra clase de hoy de criminología, la lección 7 del 17 de abril del 2024. Y este es el título, son teorías relativas o de defensa social. ¿Sí? Tiene, tiene estos sus fundamentos, tiene fundamentos, competencias, tienen teorías, tienen caracteres y vamos a ir viendo de a poco cada una de estas partes, porque son cortas, una unidad muy corta, pero que vale la pena de tenerlo en cuenta. Y dice, fundamentos del derecho de reprimir o castigar. Dice, es un impulso natural del hombre que vive en sociedad, ha engendrado el pensamiento de dar base a justificación al derecho que tiene el Estado, el derecho que tiene el Estado de castigar al delincuente. ¿Quién es el Estado? ¿Por qué dice que el Estado castiga al delincuente? Porque recordemos que el poder judicial es la institución que representa al Estado y es quien lleva, por eso dice acá que el Estado, la justificación del derecho que tiene el Estado de castigar al delincuente. No podemos nosotros, aún siendo abogados, decir, bueno, te condeno esto, te condeno a aquello, te condeno tantos años. No podemos. Pues están las instituciones correspondientes para eso, para esa actividad. Entonces, es el Poder Judicial encargada de eso. Este derecho, que en una u otra forma se ha manifestado a través de una larga evolución, fue tema perenne de los filósofos y juristas de todos los tiempos para explicar los fundamentos de este derecho. El estudio de este aspecto del derecho penal es indispensable por varias razones. Dice, en primer lugar, marcar por la diversidad de opiniones y doctrinas que el derecho penal irá recogiendo para estructurarlo mejor y en forma definitiva. Y en segundo término dice, la sociedad, de acuerdo a los postulados aceptados, dirigirá su lucha contra la criminalidad. Y en segundo término, la sociedad, de acuerdo a los postulados aceptados, dirigirá su lucha contra la criminalidad. ¿Por qué dice postulado? Porque son todas las leyes escritas. A eso se refiere cuando habla de postulados. Y que postulados y aceptado, dice. O sea que una vez que fue postulado y fue aceptado, se convierte en ley. La competencia de la sociedad para el ejercicio del ius puniendi, que significa lo que el Estado exige. Ius puniendi. Entonces, competencia de la sociedad para el ejercicio del ius puniendi, que significa, repito, lo que el Estado exige. Es traducido del latín de forma literal, traducido del latín al español. Dice, reconocida la legitimidad que tiene el Estado para ejercer la justicia positiva,
nos encaminaremos a demostrar el alcance del fundamento del derecho de reprimir. Este fundamento se refiere al modo de ejercer la represión o la finalidad de la pena. No tratamos del por qué el Estado asume ese rol sin el Estado asume ese rol, sino de averiguar el fundamento del castigo o sanción que el Estado aplica a un sujeto delincuente. Dice, no tratará, vamos a marcar también esto, dice, no tratará del por qué el delincuente cometió lo que hizo. Lo que el Estado hace es, asume el rol de averiguar fundamentos para el castigo, no el fundamento del por qué hizo él o cometió ese delito o cometió, qué hizo lo que hizo. Eso no le corresponde al Estado, pero sí a investigar, averiguar para el castigo, no del por qué. Amén de eso, dice que en la antigüedad y hasta fines de la Edad Media, este problema era casi desconocido. Algunos filósofos griegos plantearon el asunto doctrinariamente sin que jamás se haya aplicado dicha doctrina en forma práctica. Durante el periodo en que los reyes ejercían un poder absoluto y tiránico, la solución del problema de explicar el fundamento del derecho de castigar debió ser imposible en razón a que nadie podía discutir la autoridad real. Escribía lo que tenía que escribir y dictaba lo que tenía que dictar y se cumplía. Nadie decía nada. Por eso dice ahí, durante el periodo en que los reyes ejercían el poder absoluto y tiránico, absoluto y tiránico, son dos, son dos palabras que van prácticamente juntas y con el mismo significado. Absoluto y tiránico. Lo que yo digo es lo que vale y lo que yo digo se cumple y punto y final. Eso es lo que era el poder absoluto y tiránico. Y no se discutía. La solución del problema de explicar el fundamento del derecho de castigar debió ser imposible en razón de que nadie podía discutir la autoridad real. Si el rey dijo, se cumple. Ya sea originada por la delegación divina o simplemente proveniente de un absolutismo real o personal. De una delegación divina o simplemente proveniente de un absolutismo real personal. ¿Y por qué dice delegación divina? Porque recordemos que también antes estaban también los cristianos que también tenían ese poder, eran juntos con los reyes o la realeza, que dictaba una sentencia. La profunda transformación operada en la filosofía política de los siglos XVII y XVIII, filosofía que gira alrededor de la libertad, tenderá a defender al individuo frente al Estado avasallador e influirá en la orientación del fundamento del derecho de reprimir. Vamos a volver un poco otra vez para una pequeña explicación en esta parte. La profunda transformación operada en la filosofía política del siglo XVII y XVIII, filosofía que gira alrededor de la libertad,
tenderá a defender al individuo frente al Estado. Y a partir de ahí, de ese siglo, ya empezaron los abogados a tener, a trabajar en defensa de los que se suponía que posiblemente eran castigados inocentemente. Como dice, frente al Estado avasallador. Y recordemos que decía, acá tenemos que el Estado era avasallador, además de absoluto y tiránico. E influirá en la orientación del fundamento del derecho de reprimir. Entonces, a partir de ahí se formaron ya los abogados a trabajar en defensa del pueblo. Y dice, para que ellos tengan, ya no se pueda reprimir como se hacía anteriormente. El campo se presenta propicio para la discusión y bien pronta. Dice, Preyade de escritores y juristas se ocupan del derecho penal y del fundamento del derecho de represión. Como les dije, estamos en nuestro título, empezaba con teoría. Y acá tenemos la teoría sobre el derecho de castigar que tiene el Estado. Teoría sobre el derecho de castigar que tiene el Estado. Y dice, algunos de los tratadistas dividen la teoría sobre el derecho de castigar en tres grupos, mientras otros dividen en dos. Dice, según una clasificación que la primera que divide en tres, dice, concorde con esta manera de pensar, dividimos las teorías en tres grupos. La teoría absoluta, la teoría relativa y la teoría ecléctica. Teoría absoluta, relativas y eclécticas. Y el concepto de lo que es la teoría absoluta, dice, esta teoría tiene por antecedente inmediato el talión moral de los pitagóricos. La escuela de Pitágoras parte del principio de que la naturaleza es una armonía. El que rompe esa armonía debe sufrir una pena a fin de restablecer el orden. Con Pitágoras, la expiación aparece como principios metafísicos. La expiación o el sufrimiento es la medida de la virtud. El que comete un delito debe recibir un castigo. Ser pasible de un sufrimiento, esto es el sistema de la escuela pitagórica. Así como hablamos creo que era en la primera clase, en la segunda, por alguna de esas, sobre la ley del talión. Y acá nos habla de ser posible de un sufrimiento. El que comete un delito debe recibir un castigo, ser pasible de un sufrimiento. Un castigo, un destierro, castigo físico, porque todo eso valía en aquel entonces. La pena, según esta teoría, es una retribución del mal al mal delito. La justicia, en consecuencia, consiste en la imposición de un mal por el mal, por el mal del delito. Este criterio se encuentra como principio filosófico en la obra del holandés Hugo Grocio. Y dice, la pena es un mal que se opone al mal del delito. La pena es un mal que se opone al mal del delito. Es partidario de este sistema el filósofo alemán de la Edad Moderna, Manuel Kant, que aplicó al fundamento del derecho
reprimir el principio del categórico, imperativo categórico. Afirma que el bien no se practica, es una finalidad por remuneración, porque así no tendría carácter ético. Este debe, este deber que se impone al hombre en forma categórica se basa en la voluntad libre y racional. Para Kant, el derecho se aplica sin tomar al hombre como un medio, sino como un fin en el mismo. Se impone al hombre en forma categórica, se basa en la voluntad. El derecho se aplica sin tomar al hombre como un medio, sino como un fin en el mismo. No es el hombre en sí, sino por eso dice, es con el fin del mismo. Y el fin es corregir, porque recordemos que el derecho, el concepto de derecho es el conjunto de reglas o reglamentos que regula la vida del ser humano. Y es lo que dice acá. Sin tomar al hombre como un medio, sino como un fin en él mismo. La teoría absoluta radica la pena en forma abstracta, partiendo desde el principio concebido a priori de que la pena es siempre justa, es justa. El fundamento del derecho de reprimir, según esta escuela, es insuficiente porque en la vida de relaciones no se puede prescindir del hombre para legitimar una institución jurídica. Al ser el derecho una institución inminentemente social, no puede ser concebida sino para el hombre y ser y por el hombre. Porque por eso dice acá, social no puede ser concebida sino para el hombre y por el hombre. Porque no tiene sentido que nosotros juzguemos un animal. Por eso dice ahí perfectamente, es concebido para el hombre y por el hombre. Es al ser humano a quien se le juzga. Si el perro del profesor Carmelo le mordió a alguien, no es juzgado el perro, sino el dueño del perro. En este caso es el profesor Carmelo que debe responder por todos los daños que pudo haber ocasionado el perro. Luego están las teorías relativas o defensa social. Vamos a leer para saber qué es lo que nos dice en esta parte. Dice, esta teoría no considera la pena como consecuencia del delito y no admite la expiación, es decir, la imposición del mal por el mal. Según esta doctrina, la pena que se aplica para evitar que se cometa un delito implica una idea de, una idea de fin de carácter exploratorio. Se sustituye por el principio de la defensa social y esta lucha de defensa social puede ejercitarse por distintos medios, por distintos medios. Y tenemos, dice, por distintos medios. Los principales son, tenemos, dice, la intimación. El concepto significa que la pena se aplica a un sujeto delincuente a fin de que, por el ejemplo, los otros no cometan el delito. Intimidación. Que quede bien claro qué significa. Significa que la pena se aplica a un sujeto o un delincuente a fin de que por el ejemplo haberle dado a él, se le castigó a él, los demás no quieran hacer.
¿Por qué? Porque ya saben las consecuencias de sus actos. El segundo dice la teoría de la defensa social. Es de la exposición de Ramanujan, el italiano, dice, del derecho penal, expone esta teoría relativa denominada defensa social. En ella sostiene que la justicia penal tiene por objeto prevenir y no reprimir. La pena se justifica por la necesidad que tiene la sociedad de defenderse contra las que la amenazan o cometen delitos. Trata con insuperable lógica algunas cuestiones relacionadas con la ley penal. El tercero dice la teoría de la coacción psicológica. Y esto lo escribió Anselmo Forbach. Dice, es una teoría relativa. Fue formulada por un jurista alemán, Anselmo Forbach, autor del Código Penal de Bavaria en el año 1813. Para este penalista, la coacción es la psicología, no obstante que se intimide al individuo por el dolor de la pena ejecutada en contra de un delincuente. La coacción psicológica consiste para este autor en que por medio de la pena, ley, se amenace de esta manera. La amenaza es psíquica, interna, rechaza la intimidación y el sufrimiento del delincuente. La amenaza se opera desde la ley penal. Por eso dice, y repito, que como la anterior que dice la intimidación, se le castiga a uno para que los demás no hagan lo mismo. Si alguien cometió un delito y fue condenado a X años de prisión o de, como se dice, de privación de libertad, los otros que están pensando hacer lo mismo ya tendrán que pensar un poco más o mucho más para hacerlo, para no sufrir la misma consecuencia que sufrió el anterior. En el cuarto lugar dice está la teoría de la advertencia. Y esta fue una exposición de Antonio Bauer. Y se constituye otra subdivisión de las teorías relativas. En 1810, Antonio Bauer, con su obra, escribe en alemán, porque recordemos que este también fue en alemán, teoría de la advertencia, de neta orientación a la finalidad de la pena. Tiene por fin esencial evitar la perpetración de los actos delictuosos mediante una advertencia que importa la enunciación de la pena. No admite la intimidación ni la coacción psicológica como fundamentos de la represión. Evitar la perpetración, la teoría de la advertencia. Evitar que se cometa ese delito. Acá viene de lo que también posiblemente se estaban preguntando. Ya leímos lo de la intimidación en la primera parte, en el número 1, y la advertencia en el número 4. Y acá tenemos lo que dice diferencia entre intimidación y advertencia. Y dice, la advertencia tiene como finalidad hacer observar al individuo un peligro que puede inducir al delito. La intimidación, dice,
tiene como finalidad causar miedo, asustar al individuo para respetar la ley. Que hoy por hoy, esta es esa famosa palabra shaque, shaque, cuidado, esa es la intimidación. Si haces esto, te va a pasar esto. Y sin embargo, tenemos la diferencia de la advertencia, y tiene como finalidad hacer observar al individuo que le puede llevar al delito. Mira que si vos haces esto, estás cometiendo esto. Y la intimidación es, no hagas esto porque esto te va a pasar. Si haces esto, esto te va a pasar. Por eso dice, asustar al individuo para respetar la ley. Luego viene la teoría de la utilidad. Jeremías Bentham es un gran escritor inglés que se funda en el principio de la utilidad social. Para él, el fundamento del derecho penal es la utilidad. La sociedad reprime las consecuencias del delito si le es útil. Se puede prevenir el delito de tres maneras. Uno de ellos dice, quitándole el poder físico, no pudiendo ya el hombre cometer el delito, y esto mediante la separación de la sociedad por el aislamiento, haciéndolo perder el deseo de cometerlo, es decir, imponerle una pena tan grave que pierda el deseo de cometer el delito. Quitándole la audacia mejor, de cometerlos por medio del temor que puede inspirarle, por ejemplo, la seguridad de la justicia, sea, o sea, puede quererlo, pero no se atreve. Quitando, acá dice, haciendo perder el deseo de cometerlo, es decir, imponerle una pena tan grave que pierda el deseo de cometer el delito. Si vos haces esto, tenés tantos años de cárcel o de pena privativa de libertad. ¿Querés hacer? Probá. Y si no, bueno, ok, tranquilo. Seguí con tu vida normal y seguí en libertad. Pero, y el que quiere hacer, dice, quitándole la audacia de cometerlo por medio del temor, no hagas porque esto es así, por medio del temor. Estás preso, te vas a ir preso, no tiene sentido, vas a perder todo. A eso se refiere. Y decíamos que también una de las partes estaba la teoría eclécticas, que son, como sabemos, dicen las corrientes opuestas siempre provocan una aparición de tentativas de mediación. A veces solo acumulan los preexistentes datos que nada generalmente suelen aportar de nuevo. Pero a veces, por desgracia, el método del eclecismo se basa no en tal acumulación de datos de diversos orígenes, sino la posición de principios que buscan resolver por medio de adecuados, con medios adecuados, perdón, las contraposiciones. Ese es el caso ya estudiado de Perry, y son autores alemanes, Berger, Bauer, y uno de ellos el italiano Gamelli. Dice una partecita de lo que es. La teoría ecléctica hace una combinación de los principios de las teorías absolutas y relativas. Y ya también habíamos hablado en la página anterior. ¿Sí? El italiano Rossi dice, funda el derecho de castigar retribución, pero esta debe ser limitada a la defensa social. Pero
El penalista alemán de Morkel, en su libro Derecho Penal, se declara ecléctico porque la pena es un mal impuesto al reo. Tiene por fin una lucha contra los factores que se exteriorizan de los delitos contrarios al deber. El conocimiento de estas teorías es un medio indispensable para delimitar la esfera de acción de dos grandes escuelas que son la escuela clásica y la positiva, que luego vamos a estudiar eso, ¿sí? Que tenemos todavía unas cuantas lecciones que dar y esto van a ir, vamos a ir viendo estas partes que son la escuela clásica y la positiva. Hasta aquí llega esta parte de la lección 7 de criminología y esperando que sea productiva la clase de hoy, que sea positiva por sobre todo. Entonces, yo me despido de ustedes hasta la próxima clase. Buenas noches.